Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a las asesorías para el primer departamental de la asignatura de farmacología. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante con un enfoque en la fisiología para que nosotros podamos comprender los mecanismos de acción que están contenidos en el temario en cuanto a los fármacos que se nos señalan. ¿Vale? Tenemos que definir qué es el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o IASP, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Es decir, va a ser la consecuencia final de la percepción del procesamiento neuronal de una información sensorial particular. Y el objetivo es evitar el daño potencial, es una advertencia temprana o una señal protectora. Vamos a ver cómo es esta transducción de la señal desde que es un estímulo periférico hasta que lo percibe el cerebro y el sistema nervioso central. Desde la periferia, nosotros tenemos estímulos ya sean térmicos, químicos o mecánicos que nos van a despolarizar las terminales periféricas de esta primera neurona, que también es llamada neurona sensorial primaria o nociceptor, que tiene en general un alto umbral para activarse. Posteriormente, a través de los axones de las neuronas sensoriales primarias aferentes o raíces dorsales de la médula espinal, se va a conducir esta información a través de toda la médula para llegar finalmente a la corteza. Pasa primero por el tallo cerebral y por el tálamo, hace relevo y posteriormente hace relevo tanto en la corteza como en el hipotálamo y el sistema límbico para que podamos recordar esta sensación dolorosa. Ahora vamos a ubicarnos en esta parte de la vía del dolor, en donde tenemos que un evento, ya lo mencionábamos, sea térmico, químico o mecánico, nos va a activar un receptor periférico específico que pueden ser estos canales o receptores iónicos especializados que van a sufrir cambios estructurales. Entonces va a llevar a la entrada de los iones y a despolarizar esta terminal periférica. Entonces los estímulos, por ejemplo, térmicos, vamos a ver que van a activar al receptor TRPV1 o TRPV2 y estos van a ser sobre todo sensibles al calor, ¿vale? También podemos ver que pueden ser sensibles a la capsaicina o a la disminución del pH extracelular. Otro canal, el TRPM8, va a ser sensible, por ejemplo, al frío, al mentol, y el TRPA1 al frío intenso y al sabor del wasabi. Por ejemplo, estímulos mecánicos como puede ser un pellizco o algún roce, igualmente va a llevar a la despolarización, o estímulos químicos como por ejemplo mediadores como protones, iones de potasio, ATP, aminas, prostanoides, citocinas, quimiosinas, etcétera, van a llevar todos estos estímulos a la producción o al flujo de el sodio o el calcio. ¿Para qué? Para generarnos un potencial de acción y posteriormente, pues transducir la señal. Estos canales o receptores iónicos van a ser importantes en farmacología porque van a ser blancos farmacológicos de los bloqueadores de los canales de sodio. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que nos muestra a los receptores de la transducción quimiosensibles expresados por neuronas nociceptoras. Es importante considerar la disminución del pH, pues que va a estar relacionado al canal iónico regulado por pH, el ATP al canal iónico controlado por ligando o acoplado a proteína G, y los péptidos de cinina van a estar acoplados también a proteínas G. Sobre todo el pH bajo va a estar o va a ser importante en cuanto a la isquemia o a la inflamación. Este ambiente hipóxico puede dar lugar a la transmisión de un dolor, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio que vamos a ver posteriormente. En el ATP, cuando se rompe una célula, pues va a liberar grandes cantidades de este, y esto también se puede producir como una sensación de dolor. Y en cuanto a inflamación o daño tisular, pues puede liberar estos péptidos de cinina
que pues van a hacer tanto producción de prostaglandinas, que también está asociado a un dolor inflamatorio o a la transmisión del dolor. Vamos a acercarnos un poco más a la médula espinal, precisamente en el cuerno dorsal de esta vía del dolor. Entonces nosotros teníamos este potencial de acción que venía de la neurona sensorial primaria. Este potencial de acción va a activar a los canales de calcio activados por voltaje y por lo tanto va a haber un influjo de calcio hacia la terminal nerviosa. Esto va a propiciar que las vesículas que contienen tanto glutamato como algunos neuropéptidos, sustancia P y proteína relacionada al gen de la calcitonina se vayan a liberar en la terminal sináptica y se unan a sus blancos farmacológicos en la otra terminal de la neurona. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos canales de calcio activados por voltaje también van a ser muy importantes porque van a ser blancos farmacológicos, sobre todo en fármacos que vamos a ver como la gabapentina y la pregabalina. Entonces, quedamos en que se va a desencadenar la liberación de los neurotransmisores en el cuerno dorsal y la unión a sus receptores en la neurona posináptica va a tener dos componentes. Unos van a ser rápidos, que van a ser cuando el glutamato se una a sus receptores tanto AMPA como NMDA, y componentes lentos como el glutamato en receptores de la sustancia P, el péptido relacionado con la calcitonina y también el factor neurotrófico derivado del cerebro. Tenemos que tener una regulación inhibitoria del dolor, porque si no, todo el tiempo estaríamos sintiendo dolor por cualquier estímulo. Por eso tenemos interneuronas inhibitorias tanto locales como también proyecciones descendentes en la vía del dolor en el cuerno dorsal de la médula espinal. De manera presináptica, podemos reducir la actividad de los canales de calcio activados por voltaje para que no se liberen estas vesículas llenas de neurotransmisores. De manera postsináptica, podemos potenciar el flujo entrante de cloro y el flujo entrante de potasio, por lo cual se va a aumentar la polarización de esta membrana y va a disminuir la generación del potencial de acción. Entonces, hay neurotransmisores que son inhibitorios, como los péptidos opioides, que vamos a ver que actúan de manera presináptica en este receptor que tenemos aquí, que es de tipo mu, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este también va a ser un blanco farmacológico para nosotros, en particular para los opioides. Y también tenemos otros neurotransmisores inhibitorios, como por ejemplo la noradrenalina con el receptor alfa 2, también la serotonina, la glicina y el GABA. ¿Ok? ¿Qué van a hacer en general los opioides y la noradrenalina? Pues van a reducir esta conductancia de presináptica de calcio que mencionábamos, van a potenciar la conductancia postsináptica de potasio y van a reducir la actividad postsináptica de la adenilato ciclasa. ¿Quiénes son los que llevan la información de la periferia a la médula espinal? Para esto tenemos una tabla donde se muestra la clasificación de las neuronas aferentes primarias según la velocidad de conducción y el calibre. Por ejemplo, tenemos las fibras A, beta, que son fibras de conducción rápida. Estas van a responder a un umbral muy bajo del estímulo, es decir, un estímulo mecánico ligero como la vibración o incluso el movimiento de los cabellos. Tenemos las A delta, que son fibras de conducción intermedia, que van a responder a estímulos tanto de frío, de calor o mecánicos ya de bajo o de alta intensidad. Y las fibras C son muy conocidas porque son las fibras de conducción lenta. Van a responder de forma multimodal en respuesta al calor, estímulos mecánicos intensos e inocuos o irritantes químicos, y estas son las que están asociadas al dolor crónico. Para hablar de los opiáceos y los opioides, tenemos que definir estos dos términos. Para empezar, les pongo aquí la planta Papaver somniferum, en donde es obtenida la morfina, que es como la mamá de todos estos fármacos. Un opiáceo se refiere específicamente a los compuestos naturales que se derivan de esta planta del opio que les muestro aquí, que incluyen sustancias como la morfina, la codeína y la tebaína.
Por otro lado, un opioide es un término más amplio. No solamente va a incluir los opiáceos naturales derivados de la planta, sino también los compuestos ya producidos de manera sintética, que son derivados de estos opioides, de estos opiáceos, perdón. Entonces serían el fentanilo, la metadona y el tramadol. Otro término con el que tenemos que estar familiarizados es el de narcótico, ya que lo podemos encontrar en algunas bibliografías como un similar a los opioides. La palabra narcótico se deriva de la palabra griega narcóticos, que significa entumecimiento o estupor, y aunque el término en general originalmente se refería a cualquier droga que indujera el sueño, pues ya la palabra se ha asociado sobre todo a los opioides y pues sobre todo en un contexto legal a sustancias que tienen un potencial adictivo. Lo anterior es importante porque vamos a tener medicamentos que van a ser agonistas de los receptores opioides, como ya se los mostraba en el esquema anterior. Aquí tenemos el receptor opioide de tipo mu y aquí es donde se van a unir de manera presináptica para inducir analgesia. ¿Dónde van a estar estos receptores opioides? Pues van a estar distribuidos en el cerebro, en el tronco encefálico, médula espinal y las terminales periféricas aferentes primarias. Entonces, ¿cuál va a ser el principal mecanismo de acción? Ya hablábamos que va a disminuir este flujo del calcio presináptico y va a aumentar la conductancia del potasio posináptica para que se haga una hiperpolarización de esta membrana posináptica y disminuya el potencial de acción y sea más difícil pues que se genere esta transducción del estímulo. ¿Cuáles van a ser los efectos de los opioides en general? Van a ser sedación y supresión respiratoria. ¿Por qué? Porque van a mitigar la respuesta respiratoria al dióxido de carbono y pueden causar periodos de apnea, lo cual es muy importante para tomar en cuenta con los efectos adversos. También vamos a tener en general náuseas, vómitos y estreñimiento porque van a estimular a los receptores en la zona quimiorreceptora medular y el tracto gastrointestinal. También vamos a tener confusión, mareos, euforia, tolerancia, dependencia por su acción en sistema nervioso central y también van a reducir el tono simpático, induciendo bradicardia e incluso hipotensión ortostática por su acción en sistema cardiovascular. Algo muy importante es que los opioides van a tener tolerancia o dependencia. Tolerancia es decir que el uso repetido de una dosis constante pues da como resultado la disminución de un efecto terapéutico, por lo cual se requiere que se administre en cantidades más grandes. Y la dependencia física es que la interrupción abrupta del tratamiento pues va a dar como resultado un síndrome de abstinencia con signos y síntomas muy característicos. Entonces, la adicción va a ser cuando vamos a tener una interrupción del tratamiento, además del comportamiento, la búsqueda de las drogas. En realidad no se ha visto completamente cuál es la razón o cuáles son los mecanismos moleculares responsables de esta tolerancia, pues se dice que puede implicar tanto una regulación genética, una modificación posttraduccional de la actividad del receptor opioide. De manera endógena, nosotros vamos a tener péptidos opioides que actúan en el sistema nervioso central y en otros sistemas que ya mencionamos. Estos van a tener en común que van a tener esta misma secuencia que señalo aquí. Vamos a clasificarlos en tres familias. Van a ser las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Cada una de estas va a derivar de una proteína precursora distinta. Por ejemplo, las encefalinas derivan de la propiomelanocortina, las endorfinas de la preproencefalina y las dinorfinas de la preprodinorfina. Cada una de estas va a ser codificada por un gen correspondiente. Vamos a tener también tres clases de receptores de opioides. Los más conocidos, que son delta, kappa y mu, comparten las homologías de secuencia y van a pertenecer a una familia de receptores acoplados a proteínas G. Estos, como ya los mencioné, pues van a estar distribuidos tanto en la periferia como en el neuroeje, en el soma y en las terminales de las neuronas en el sistema nervioso central.
Tabla del libro del Goodman, nosotros vamos a tener a todos los ligandos opioides que se pueden imaginar que seguramente han escuchado, como por ejemplo el fentanilo, la metadona, la morfina, la buprenorfina. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la potencia en cuanto a su receptor, a la unión de este receptor. Estos receptores también se les pueden conocer como DOR, que serían los delta, los MOR, que serían los mu, o los COR, que serían los kappa. Cada una de las familias va a tener una preferencia para este tipo de receptores. Por ejemplo, las dinorfinas se unen más al receptor kappa, las beta-endorfinas tanto a los delta como a los mu, y las encefalinas también a los delta como a los mu. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos ya mencionaba que van a estar acoplados a una proteína G y dependiendo de pues a cuál estén acopladas, pues van a tener su acción. Por ejemplo, podemos ver que si se acopla a la proteína, a esta proteína G, va a hiperpolarizar la membrana, disminuir la liberación de neurotransmisores y por lo tanto, pues va a dar supresión de la despolarización. También va a disminuir el AMP cíclico y va a disminuir la activación de la proteína sinasa A. Y pues en general también va a disminuir, como lo vemos acá, la liberación de neurotransmisores. Eso que se llama sensibilización periférica, que es cuando diversos estímulos pueden hacer que las neuronas aferentes primarias en esta parte de la vía bajen los umbrales de activación y activen la responsividad. Entonces vamos a tener dos términos que son importantes aclararlos. Tenemos, por ejemplo, el término de alodinia, donde los estímulos inocuos pues se van a percibir como dolorosos. Y también tenemos otro término que es hiperalgesia, cuando los estímulos de alta intensidad se perciben aún más dolorosos y prolongados de lo usual. Esta sensibilización periférica pues va a ser un objetivo importante para la farmacología clínica del dolor. Aquí podemos ver que se va a activar la proteína sinasa C y la proteína sinasa A y como tal también va a haber una afluencia de iones en respuesta a este estímulo nocivo que va a generar el potencial de acción. Entonces van a ser dos procesos los que van a ayudarnos a esta sensibilización periférica. Va a aumentar la afluencia de iones en respuesta al estímulo nocivo, como lo podemos ver aquí, y pues también va a reducir el umbral de activación a los canales dependientes de voltaje. Entonces, podemos tener algunas situaciones en donde esta hiperalgesia y esta alodinia se van a extender más allá del área primaria de inflamación y de daño tisular, secundario a alteraciones en el procesamiento sensorial, acá en el cuerno dorsal de la médula espinal. En la mayoría de los casos, pues esto va a disminuir lentamente después de que disminuimos el estímulo inductor, este potencial de acción, pero pues este puede ser también lo que da paso a un dolor crónico que pues puede producir un estado de sensibilización central prolongado. Es importante entender que aunque explicamos la vía general del dolor, pues podemos tener distintos tipos de dolor. Por ejemplo, este es una cefalea, seguramente. Este es un tipo de dolor más inflamatorio en cuanto a artritis reumatoide, osteoartritis. Podemos tener, por ejemplo, el dolor posoperatorio o el dolor posterior a traumatismos. Entonces, el entender los mecanismos responsables de estos diferentes tipos de dolor clínico pues va a facilitarnos el uso apropiado de los fármacos que tenemos disponibles y el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. Vamos a comenzar a explicar estos tipos de dolor de manera breve. Tenemos, por ejemplo, el dolor inflamatorio, que esto va a estar, como su nombre lo dice, asociado a inflamación, ya sea por una lesión tisular o una infección. A menudo este dolor se expresa como pulsátil, constante, sordo o punzante y va a estar acompañado de los signos clásicos de inflamación, que es rubor, calor, edema, pérdida de la función. Y en cuanto a la fisiopatología, pues es que este mecanismo de lesión o infección, pues va a generar la liberación de mediadores inflamatorios que son prostaglandinas, pradicinina o histamina, que van a sensibilizarnos a estas fibras nerviosas periféricas.
Entonces, pues como tal va a haber una activación exagerada de estas vías nociceptivas. Este tipo de dolor inflamatorio lo vamos a abordar de manera más puntual en la sesión de inflamación, ya que pues explicamos de manera detallada lo que es la inflamación y qué fármacos son específicos al inhibir la vía como tal de la inflamación. Ahorita pues nos vamos a centrar, por ejemplo, aquí les pongo una imagen que es representa la gota, está inflamada esta articulación que característicamente es en el pie, sobre todo en el primer ortejo, y vamos a ver que se caracteriza por estos signos, ¿no? De rubor, calor, edema, tumor y sí, pérdida de la función. Y como ejemplos, pues tenemos a enfermedades como artritis reumatoide, gota, tendinitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos otro tipo de dolor que es el dolor nociceptivo. Este está asociado como tal a un daño tisular real o potencial y suele ser localizado, agudo o crónico. Puede ser dolor somático o dolor visceral, que vamos a verlos más adelante. Esto se da por la activación de los nociceptores en respuesta a estímulos que ya vimos, mecánicos, térmicos o químicos, que va a producir pues la transmisión del dolor como lo vimos en la vía. Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen de una fractura de clavícula que va a ser un dolor localizado, ¿no? Entonces, como ejemplos, pues tenemos fracturas óseas, heridas quirúrgicas, quemaduras o también apendicitis. El dolor nociceptivo se puede dividir en dos. Uno de estos es el dolor somático. Este sobre todo va a provenir de la piel, de los músculos, los huesos y los tejidos blandos y va a ser bien delimitado, localizado, intenso, agudo y va a mejorar con el reposo y con analgésicos simples que vamos a ver en la clase sobre todo de inflamación. Entonces, este dolor se va a conducir por las fibras de tipo A delta, como lo veíamos en un dolor agudo, y por las fibras tipo C en un dolor crónico, hasta que se codifique en la médula espinal y el cerebro. Entonces aquí les pongo como ejemplos la osteoartritis, lesiones musculoesqueléticas como una contractura, un esguince, la lumbalgia o algún traumatismo. Pues vamos a tener el otro tipo de dolor que es el dolor visceral, que a lo contrario que vimos en el dolor somático, este va a ser un dolor profundo, difuso y mal localizado. ¿Por qué? Porque generalmente va a estar asociado con órganos internos y puede irradiarse o referirse a otras áreas. Esto es muy interesante por la inervación visceral que se tiene. Entonces, estos nociceptores que están en los órganos internos, pues se van a activar por estímulos como, por ejemplo, la distensión, la isquemia o la inflamación y estas generalmente van a ser transmitidas por fibras tipo C hacia el sistema nervioso, que son fibras de conducción lenta, como habíamos visto. Aquí pongo como ejemplo una cicatriz de una cirugía de una apendicectomía, porque como ejemplo podemos tener el dolor visceral, perdón, en un cólico renal, en una apendicitis, un infarto del miocardio o en una pancreatitis. Dolor que es muy interesante en cuanto a su fisiopatología es el dolor neuropático. Este generalmente se describe como un parestesias, como ardor, hormigueo, descarga eléctrica o incluso pinchazos. Puede haber alodinia y también puede haber disestesias, que son sensaciones anormales. La fisiopatología va a resultar de un daño o una disfunción ya sea en el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central. Las neuronas sensitivas o nociceptivas van a estar lesionadas o van a estar desreguladas, entonces van a estar generando impulsos aberrantes todo el tiempo y en este tipo de patología el dolor, pues más bien es una patología más que un mecanismo de defensa y también puede haber alteración de la transmisión de las señales neuronales. Ejemplos de esto puede ser, aquí como podemos ver en la imagen, un herpes zóster, que puede tener como consecuencia una neuralgia posherpética. También podemos tener como ejemplo a la neuropatía diabética, la esclerosis múltiple o el síndrome de dolor regional complejo. Podemos ver un poco más sobre la alteración de la sensibilidad y la actividad de las fibras nociceptivas en el dolor neuropático que van a hacer que haya una percepción continua del dolor.
esta lesión nerviosa pues va a producir una combinación tanto de señales positivas como negativas que va a alterar la fisiología del sistema nociceptivo y pues la pérdida de este soporte neurotrófico de esta lesión que va a alterar la expresión génica en la fibra nerviosa y además van a liberarse citocinas inflamatorias que puede lesionar a fibras nerviosas adyacentes que no van a estar lesionadas. Entonces, por lo tanto, pues vamos a tener esta percepción continua de la lesión que es característica del dolor neuropático. Otro tipo de dolor que es un dolor disfuncional, es un dolor crónico que no tiene una causa aparente estructural, a diferencia del dolor neuropático, como acabamos de ver. Este va a ser común en síndromes que van a ser, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, el dolor pélvico crónico, la cefalea tensional. Este dolor lo van a describir los pacientes como generalizado, difuso y varía en intensidad, pero pues en realidad no se sabe cuál es la causa. La fisiopatología pues como tal no está completamente clara, pero se dice que es una disfunción en el procesamiento del dolor, particularmente en la amplificación de las señales normales a estímulos dolorosos. Por último tenemos al dolor isquémico, que va a ser un dolor severo, agudo y profundo que va a estar asociado con falta de riego sanguíneo y puede los pacientes referirlo como opresivo o constrictivo, como es en el caso de un infarto agudo de miocardio, o también podemos ver aquí una enfermedad arterial periférica que va a causar una claudicación intermitente, es decir, le va a causar dolor al paciente al caminar cierta distancia. Estos mecanismos de activación pues va a ser la hipoxia, la disminución del pH extracelular, que va a generar daño tisular y provocar la liberación de metabolitos que van a activar a los nociceptores. Entonces, pues se va a transmitir esta señal de dolor al cerebro. El ideal del dolor, pues se va a basar en la identificación y el tratamiento de los mecanismos que generan a este dolor de manera particular y pues en la normalización de la sensibilidad anormal al dolor. Entonces, pues en realidad los síndromes del dolor clínico pueden implicar una combinación de mecanismos y de varios tipos de dolor como lo acabamos de ver. Y pues en realidad hay pocas herramientas de diagnóstico para identificar cuáles son los mecanismos responsables del dolor en un paciente en particular. Entonces, pues vamos a ver estos agentes terapéuticos que van a ser utilizados en diferentes contextos, pero sobre todo vamos a abordar el dolor neuropático o el dolor disfuncional, ya que el dolor de tipo inflamatorio, pues lo vemos abordado en la clase de inflamación. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante, es la escalera analgésica de la OMS modificada, que nos va a dar la pauta para cómo tenemos que escalonar nuestro tratamiento analgésico. Tenemos que hacerle una pregunta a nuestro paciente muy importante, que además de identificar las características del dolor, en cuanto a la intensidad, tenemos que preguntarle, del 0 al 10, siendo el 10 el peor dolor de su vida, ¿cómo calificaría el dolor que está sintiendo en este momento? Si nuestro paciente nos refiere un puntaje de 1 a 4, lo vamos a clasificar como dolor leve. Si nos refiere un puntaje de 5 a 6, nos va a decir, lo vamos a clasificar como un dolor moderado. Y si nos refiere de 7 a 10 puntos, lo vamos a clasificar como un dolor severo. En el primer escalón, que es para tratar el dolor leve, tenemos analgésicos no opioides, paracetamol, AINES, coadyuvantes. En el dolor moderado podemos tener opioides menores, así como también lo del primer escalón, por eso es una escalera, paracetamol, AINES y coadyuvantes. Y en el tercer y el cuarto escalón podemos ya utilizar opioides tanto menores como mayores, o estos dos combinados, o combinados con analgésicos no opioides. Es importante que no olvidemos que esta clase de fármacos pues, nos puede producir tolerancia y dependencia física a largo plazo, entonces pues nuestro plan terapéutico tiene que estar enfocado hacia ello. Vamos a empezar a ver los fármacos, entonces el primero de ellos es el tramadol y de este lado les voy a poner la categoría farmacológica a la que pertenece. Este va a ser un opioide.
Entonces, por lo tanto, pues va a ser un agonista débil, esta es una característica importante, de los receptores opioides de tipo mu. Además, se ha visto que está implicado en la inhibición de la captación de noradrenalina y serotonina. En cuanto a su farmacocinética, les puse una tabla que divide en los diferentes procesos, pero lo más importante es que va a tener un metabolismo hepático extenso a partir de los principales citocromos y pues va a ser sustrato de este. Entonces hay que tener cuidado con las interacciones con este fármaco en el uso concomitante con otros fármacos que se metabolicen por estos mismos citocromos. También la eliminación vamos a ver que va a ser de predominio renal como metabolito, que el metabolito es por desmetilación o glucuronidación o sulfatación, ¿vale? Y el 30% se va a eliminar sin cambios. La vida media aproximadamente es de 5 a unas 6 horas. Y la indicación pues va a ser el tratamiento de dolor leve a moderado como lo vimos. General, las reacciones adversas para los opioides pues van a ser muy similares. Esto se debe a la distribución de los receptores opioides en las diferentes partes del sistema nervioso. Sobre todo, lo más importante a destacar es que los opioides nos pueden producir depresión respiratoria, que ya lo veíamos al inicio, y estreñimiento, pero este lo va a hacer en menor medida que otros agentes opioides. También, pues se ha demostrado que puede causar daño fetal y se excreta en leche materna en cantidad, pues clínicamente insignificante, sin embargo, pues está presente y hay que tenerlo en cuenta. Contraindicado, obviamente, pues a los que tengan hipersensibilidad a los componentes o al tramadol. También no se puede utilizar con inhibidores de la monoaminoxidasa, que lo vamos a ver más adelante, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, u otros fármacos que actúan en sistema nervioso central y que se sabe que disminuyen el umbral convulsivo. Tampoco se debe utilizar en niños menores de 12 años. Obviamente hay que tener precaución en pacientes que tengan una patología respiratoria, ya que nos puede producir una depresión a este nivel. También en crisis asmática y tener cuidado en obstrucción gastrointestinal, ya que sabemos que puede causar un hilio por su mecanismo de acción que vamos a ver es muy, muy famoso, es la morfina. La morfina es un agonista opioide puro y va a ser selectivo al receptor mu, también de igual manera. También podemos ver que sus vías de administración pues son varias, ¿no? Podemos administrarlo vía oral, intramuscular, intravenoso, incluso rectal. En el metabolismo de primer paso va a ser importante y se va a convertir a un metabolito activo, de hecho 2 veces más potente que la misma morfina, que va a ser la morfina 6-glucurónido, obviamente porque pasa un proceso de glucuronidación y de conjugación. También va a haber otro metabolito importante que va a ser la morfina 3-glucurónido, que se va a eliminar sobre todo de manera renal, pero este tiene la característica que no es activo. Como vimos, la mayor parte se elimina de manera renal, como su metabolito inactivo, el 10% sin cambios, y se dice que la vida media de eliminación es de 2 horas. También se ha visto que tiene cierta cantidad de circulación enterohepática. La morfina se utiliza para el tratamiento del dolor crónico y del dolor moderado a severo. Reacciones adversas, otra vez tenemos en común la depresión respiratoria y muy importante que nos puede causar también retención urinaria. Entonces tenemos que tener pues muy en cuenta los pacientes que tienen hiperplasia prostática. También podemos detectar que un paciente incluso está intoxicado con morfina porque va a tener miosis de las pupilas. Puede presentar también prurito, estreñimiento, náusea, vómito. Está contraindicado, siempre va a estar contraindicado en cuanto a hipersensibilidad a ese medicamento. Lo mismo veíamos que con medicamentos que disminuyan el umbral convulsivo, si hay de por sí depresión respiratoria, igualmente obstrucción intestinal, hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que veíamos que es un medio por el cual se va a eliminar en su mayor medida y pues igualmente se ha demostrado que causa daño fetal, entonces pues hay que tener en cuenta estos datos.
fármacos que van a tener un mecanismo de acción distinto, la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina, aunque su nombre lo dice y está relacionada estructuralmente con el GABA, pues no se va a unir a estos receptores y no parece influir en su degradación o en su captación. El mecanismo de acción es que se va a unir a los canales de calcio dependientes de voltaje que veíamos de manera presináptica que poseen específicamente la subunidad alfa 2 delta 1. Esto es súper importante que lo memoricen y puede modular la liberación de neurotransmisores excitatorios que participan tanto en la epileptogénesis y en la nocicepción. Por eso lo consideran como un agente antiepiléptico. En cuanto a absorción, pues se administra de manera general en vía oral y sí parece que tiene un efecto de los alimentos. Vemos que no se une nada a proteínas plasmáticas, de hecho no se metaboliza y se excreta sin cambios en la orina. Sobre todo vemos que la eliminación es de manera renal y la vida media es de aproximadamente unas 5 a 7 horas. Su biodisponibilidad en realidad no es tan predecible y no es lineal. Entonces, algunos pacientes pues van a requerir 10 veces más medicamento que otros para un efecto similar, lo cual pues es pues una desventaja. ¿En dónde se va a utilizar? Sobre todo en afecciones de dolor neuropático, sobre todo en neuralgia posherpética, neuropatía diabética o incluso neuralgia del trigémino. De las reacciones más adversas más importantes, sobre todo pues como actúa a nivel del sistema nervioso central y evita liberación de neurotransmisores, pues podríamos tener una depresión del sistema nervioso central dependiente de la dosis. Podemos tener mareos, somnolencia, ataxia, incluso unos efectos neuropsiquiátricos que se han visto de ideación y tendencia suicida. Podemos tener también hipersensibilidad retardada, que esto se va a expresar como el síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, que es una reacción cutánea potencialmente mortal, generalmente secundaria a la ingesta de medicamentos. Y en cuanto a las contraindicaciones, pues obviamente la hipersensibilidad, hay que tener precauciones en insuficiencia renal, miastenia gravis o trastorno convulsivo, porque el uso de la gabapentina puede aumentar alguna crisis de estas patologías o evitarlo también en abuso de sustancias. En embarazo y la lactancia, pues se recomienda suplementar con ácido fólico a la mujer embarazada. De hecho, antes de quedar embarazada durante el tratamiento, se ve que la gabapentina atraviesa la placenta, sin embargo, no hay estudios sobre el daño fetal y pues parece que la lactancia es segura. La pregabalina en realidad va a estar relacionada estrechamente su mecanismo de acción al de la gabapentina, como acabamos de ver. Sin embargo, se ha visto que esta actúa en las vías descendentes de la transmisión del dolor noradrenérgico y serotoninérgico. Esta va a tener un tiempo de vida en comparación con la gabapentina más corto y una biodisponibilidad pues más grande, por lo cual pues va a preferirse en algunas condiciones sobre la gabapentina. Igualmente no tiene unión a proteínas plasmáticas y en cuanto al metabolismo, pues en realidad no es muy significativo hepático. Se elimina de manera renal en su mayoría, sin cambios, y su vida media es de 6.3 horas. En cuanto a indicaciones clínicas, igual se enfoca a dolor neuropático, entonces lo vamos a indicar en fibromialgia, en trastorno de ansiedad generalizada o social, en trastornos de pánico, incluso en prurito crónico o en síndrome de piernas inquietas. Como la gabapentina, pues vamos a tener reacciones adversas enfocadas al sistema nervioso central, sobre todo a su depresión. También puede haber depresión respiratoria. Se ha visto una mayor cantidad de ideación y tendencia suicida posterior a la administración de este medicamento, sin embargo, pues no de una manera significativa para que se deje de prescribir. En cuanto a precauciones, pues solamente en insuficiencia renal podemos tener también en pacientes que ya hayan tenido un antecedente de angioedema, tenemos que tener cuidado y su concentración de la pregabalina puede disminuir por el aumento de la depuración renal, que es un cambio fisiológico en el embarazo, y pues no se recomienda en general la lactancia materna durante su uso.
Tenemos otros medicamentos, otro medicamento muy importante que es la carbamazepina, que también es de la categoría de los antiepilépticos, que de hecho lo vamos a ver más a profundidad en el tema de epilepsia, que es un bloqueador de los canales de sodio, que ya veíamos que esto era importante para el influjo de iones que produjera una despolarización de la terminal nerviosa. En cuanto al metabolismo, sobre todo es extensamente en el hígado y es un potente inductor, esto se lo super tienen que aprender, del citocromo más popular, el más presente en todo el hígado, que es el CYP3A4, y también induce al CYP1A2. Es indicado sobre todo como tratamiento de elección en la neuralgia del trigémino junto con la gabapentina, y se puede utilizar también en la hipomanía y la manía del trastorno bipolar, y como su nombre o la categoría lo dice, como es un antiepiléptico, pues también se utiliza en convulsiones de inicio focal y de inicio generalizado. Importante de señalar de la carbamazepina es que la reacción adversa más significativa son las discrasias sanguíneas, sobre todo la anemia plástica, que hace que se deplete completamente la médula ósea de sus componentes, lo cual pues es muy malo para el paciente, pues porque lo va a predisponer a infecciones muy graves. Tenemos también insuficiencia cardíaca, hipersensibilidad retardada, hepatotoxicidad. También nos puede producir hiponatremia, pero no tanto como la oxcarbazepina. Y también se han observado efectos neuropsiquiátricos como ideación suicida. Está contraindicado en las personas que sean sensibles a este medicamento, que sean alérgicas. También contraindicado en personas que ya tengan como tal una depresión de la médula ósea y en el uso concomitante en inhibidores de la monoaminoxidasa o sustratos del citocromo 3A4, ya que recordemos que es un potente inductor. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal porque es su principal vía de depuración. Precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, insuficiencia hepática, miastenia gravis, y pues se ha visto que ha tenido resultados teratogénicos. Sin embargo, se dice que es segura la lactancia materna. Por su actividad inductora, puede disminuir las concentraciones plasmáticas de anticonceptivos hormonales. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta para que la paciente que lo esté consumiendo pues tenga un método anticonceptivo eficaz o aumentar las dosis de anticonceptivos hormonal. Triptilina entra en la categoría de antidepresivos tricíclicos. Este tiene el mecanismo de aumentar la concentración tanto de serotonina como noradrenalina mediante la inhibición en la recaptura por la bomba de la membrana neuronal presináptica, es decir, pues que va a aumentar las concentraciones en el espacio sináptico y pues esto nos va a ayudar a reducir la sensibilización central, sobre todo el dolor. Entonces, pues también la vamos a indicar sobre todo para dolor de tipo neuropático o dolor funcional como la fibromialgia, la cefalea tensional crónica, el dolor neuropático crónico, incluso la profilaxis de la migraña. Hace un metabolismo sobre todo hepático con conjugados de glucurónido y sulfato, y la eliminación va a ser sobre todo renal y casi en su totalidad como metabolitos. Reacciones adversas, sobre todo por sus mecanismos de acción, los antidepresivos tricíclicos en realidad ya no son la primera línea de tratamiento como tal para el trastorno depresivo, pero por sus mecanismos de acción, pues se pueden utilizar en este tipo de afecciones como el dolor crónico. Entonces, pues las reacciones van a ser sobre todo por su gran participación con otros receptores. Podemos tener efectos anticolinérgicos porque puede bloquear el receptor de acetilcolina, produciendo estreñimiento, xerostomía, visión borrosa y retención urinaria. Podemos tener también riesgo de sangrado, anormalidades de la conducción, fracturas por fragilidad, hiponatremia e incluso un síndrome serotoninérgico si esto se consume a dosis pues ya elevadas o se consume con otros medicamentos que puedan elevar la serotonina
en el espacio sináptico. Como contraindicaciones vamos a tener igual hipersensibilidad, el uso concomitante de cisaprida por la interacción farmacológica. También no lo podemos dar en un paciente que se esté recuperando de un infarto y no lo podemos dar en un paciente que esté tomando inhibidores de la monoaminoxidasa. Hay que tener precaución en pacientes como manía o hipomanía porque lo puede agravar, insuficiencia hepática, enfermedad cardiovascular e hilo paralítico. En cuanto al embarazo, se ve que atraviesa la placenta y se han observado efectos en sistema nervioso del neonato. Es compatible con la lactancia materna si nosotros utilizamos una dosis menor a 150 miligramos al día. El Pamol va a ser un medicamento que va a entrar dentro de la categoría de relajantes musculares. Tiene como mecanismo de acción inhibir los reflejos posinápticos de la médula espinal y en general se dice que va a provocar una depresión general del sistema nervioso central. Sobre todo se indica en espasmos y o dolor de músculos esqueléticos, por ejemplo, una contractura, un dolor lumbar, un dolor en el cuello, generalmente en combinación con un AINE o con paracetamol. La vida media podemos ver que es muy cortita y se metaboliza sobre todo por conjugación, desalquilación e hidroxilación y pues se une parcialmente a las proteínas plasmáticas. Mecanismo de acción en sistema nervioso central y depresión, pues podemos ver que nos puede producir como reacción adversa mareo, somnolencia, confusión, estado de sedación y por esto puede haber mayor riesgo de lesiones accidentales que pueden incluir caídas o fracturas óseas en adultos mayores, así hay que tener cuidado. Contraindicado en hipersensibilidad, en insuficiencia renal, precaución en insuficiencia renal y hepática o en un trastorno convulsivo y en realidad se desconocen los efectos tanto en el embarazo como en la lactancia. La cocaína es un fármaco muy interesante porque entra en la categoría de antiarrítmicos. De hecho, en la clasificación de antiarrítmicos va a ser clase 1B. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre todo en los canales de sodio. Va a suprimir la automaticidad del tejido de conducción, va a aumentar el umbral de estimulación eléctrica del ventrículo, del sistema de His-Purkinje y la despolarización espontánea de los ventrículos durante la diástole. Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos va a bloquear la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de el sodio, lo que pues va a producir inhibición en la despolarización y el bloqueo en la conducción. Entonces, indicaciones clínicas sí se va a utilizar de manera tópica, de manera intradérmica, como una anestesia local o incluso regional. Lo utilizan mucho los anestesiólogos, pero también se puede utilizar en arritmias ventriculares por esta acción antiarrítmica, las cuales les mencionaba. Entonces va a ser de primera línea también en arritmias ventriculares sobre todo. La vida media en realidad es muy, muy corta. El metabolismo va a ser sobre todo hepático. Tiene una gran unión a proteínas plasmáticas y vemos que en realidad las vías de administración pues son bastantes. Se utiliza como anestesia espinal, podemos tener reacciones adversas como cefalea posicional, escalofríos, después de este tipo de procedimiento. Sobre todo cuando se utiliza a nivel sistémico por su actividad antiarrítmica, podemos tener efectos cardiovasculares, pues como bradicardia, un shock, un vasoespasmo. En sistema nervioso central nos puede causar euforia, agitación y ansiedad. Y está contraindicado tanto en hipersensibilidad como en el síndrome de Stokes-Adams, el de Wolff-Parkinson-White, en grados severos de bloqueo cardíaco, ya sea sinoauricular, auriculoventricular o intraventricular. También se dice que por la preparación que tiene, los pacientes que sean alérgicos al maíz, pues deben de evitar que se les administre lidocaína. Hay que tener precauciones en insuficiencia hepática y en cuanto a embarazo y a lactancia, se debe de valorar el riesgo y beneficio. ¿Por qué? Porque pues por el efecto antiarrítmico pues hay que monitorear la frecuencia cardíaca del bebé. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. Se dice que la lactancia materna es segura, pero aún así hay que valorar el riesgo-beneficio. Tenemos a un fármaco que también es
muy comercializado, muy utilizado, que es la butiliocina, o también la pueden encontrar como butilioscopolamina. Este entra de la categoría dentro de los antiespasmódicos, ¿vale? Se va a administrar vía oral o también tenemos incluso intramuscular. Y el metabolismo pues va a ser hepático. Vemos que el volumen de distribución es amplio y se va a eliminar sobre todo tanto en orina como en heces, más o menos con el mismo porcentaje. El mecanismo de acción es que va a ser un antagonista de los receptores colinérgicos en el músculo liso, glándulas secretoras y en sistema nervioso central. Entonces nos va a ayudar sobre todo con el dolor visceral, con los espasmos gastrointestinales o también llamados cólicos, tanto cólicos intestinales como cólicos urinarios. También podemos utilizarlo en la profilaxis, en el mareo por movimiento, en náuseas y o vómitos postoperatorios, también en pacientes con cialorrea por este efecto anticolinérgico de la butiliocina, y otra indicación clínica también el cólico menstrual, ¿no? Por el mismo mecanismo de acción, las reacciones adversas van a ser pues anticolinérgicas, la xerostomía, alteraciones visuales como visión borrosa, también por la midriasis, retención urinaria, somnolencia, fatiga, efectos neuropsiquiátricos por esta parte de la escopolamina que actúa al sistema nervioso central, nos puede producir psicosis aguda, que pueden tener delirios los pacientes, alucinaciones, amnesia, agitación, y en realidad, pues se dice que puede tener una abstinencia tras la interrupción, que puede estar dada por diaforesis, mareos, náuseas, fatiga, cefalea, hipotensión. En cuanto a contraindicaciones, por estos efectos anticolinérgicos, no va a estar indicado, sobre todo si el paciente tiene un glaucoma de ángulo estrecho que no esté tratado, perdón, porque va a aumentar la probabilidad de que este glaucoma pues se agudice. Megacolon, hipertrofia prostática por aquello de la retención urinaria. Tampoco lo vamos a dar en pacientes que sospechamos que tienen una estenosis mecánica o en un híleo por igualmente este efecto anticolinérgico. El paciente podría tener una obstrucción intestinal. No se puede dar, bueno, está contraindicado en miastenia gravis, enfermedad cardiovascular, sobre todo tener precauciones, ¿no? Esta prácticamente es lo mismo que mencioné acá, y por los efectos, sobre todo a sistema nervioso central, hay que tener precaución en pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con psicosis, con trastornos convulsivos, etc. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en la caja de comentarios. Espero que esto complemente el estudio que ya tienen y las clases de sus profesores, y nos vemos en la siguiente asesoría. Gracias.